hoy hay un montón de gente. Tenemos Gaby, María, ha escrito un montón de gente. Ahí tenemos a María Marta, que es gran lectora tuya. Bien. Después bueno, el otro día gracias. estuve, el sábado, Guillermo, estuve en ACOAG, en el Club Náutico ACOAG, que mi hijo juega al vóley, y Sí. las invité a las señoras y le conté, justo estábamos hablando un poco de qué iba la novela, y de que vos dijiste que intentaste escribir, ¿no? En realidad no es un policial, o sí, ya te lo preguntaremos, pero la novela tiene mucha intriga. Hay como un juego de cajas chinas, ¿no? Porque dice, si bien esta historia ocurrió hace mucho, lo suficiente en todo caso para que los dos protagonistas ya estén muertos, sus sombras augustas son aún más imponentes ahora que cuando andaban por el mundo, y sigue, ¿no? Y después, justo al final, en algo que Guillermo pone, dice epílogo, y dice está todo perdido, arranca, ¿no?, con la misma frase con la que termina el capítulo 16. Para mí eso me pareció interesantísimo, Guillermo, porque cuando llegué al epílogo digo, ¿cómo? ¿A dónde vamos? Claro, es como si apareciera el personaje que narra en el fondo, ¿no? O sea, Claro. aparece como un periodista que lo que le interesa es investigar si hay o no una novela póstuma de este escritor. Porque evidentemente la novela que leyó Merton nunca se llegó a publicar. Nunca se vio, claro, para mí no. ¿Y no es la novela que está tirada en la tapa, Guille, o no? No, lo de la tapa fue una idea que se me ocurrió a mí, que ellos me gustó la idea de un último libro que queda sumergido, qué sé yo, no sé, que es como si fuera un cadáver, ¿no? Hubo un crimen, pero el cadáver es el libro que nunca vio la luz. Eso está buenísimo, me encanta esa idea. ¿La tapa pudiste elegir la voz? Yo tenía dos propuestas. Una propuesta que yo quería para España, sobre todo, que era una pintura de un pintor que se llama Fernando O'Connor, una pintura que se llama El Lector, y que, bueno, yo después le compré a él el boceto. Es una pintura preciosa, es inmensa, yo no la vi en vivo, ¿no? Pero es una pintura de más de 2 metros, de una persona que está como inclinada sobre un libro, y que me parecía que podía uno representarse al personaje de Merton a partir de esa pintura. Es una pintura muy linda. Fernando O'Connor, el pintor. Y finalmente en España vieron la tapa que hicieron acá en Argentina y prefirieron ir con esta, les gustó muchísimo la tapa. Es un pintor argentino, es un pintor que a mí me interesa bastante, sobre todo tiene toda una parte de su obra que me gusta muchísimo. Les voy a mostrar un cuadro de él que lo puedo traer, que es más manejable. Dale, bárbaro, así sí. Hay algunos O'Connor que son, ahí estoy viendo, estamos toda la gente con cara de concentrada. Pero... Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, el lector es bastante parecido en colores y en las figuras a este. Pero tiene la figura, o sea, este es como un autorretrato de él también, y el lector también es como un autorretrato. Yo mandé unas pistas, Guillermo, te cuento. Ya al final no eran pistas, las últimas que mandé eran preguntas, ¿no? ¿Qué opinas si hay un juego de cajas chinas? Porque para mí hay varias cajas chinas. Una es la que abre y cierra la novela. Y la otra es la novela dentro de la novela. O sea, la novela que está escribiendo A. Claro. En realidad ya escribió A. Mentira, no la está escribiendo. Justamente la novela está escrita con una cantidad de procedimientos de la novela policial. Hay algunas pistas que se deslizan, hay una intriga que se plantea, hay una misión. Merton es un crítico literario, pero a la vez debe tener algo de detective, porque tiene que desentrañar un misterio que ni siquiera está claro si verdaderamente existe, ¿no? Esa especie de
de trasfondo que cree el escritor A haber puesto a lo largo de sus libros. Entonces está planteado justamente una intriga. Lo que pasa es una intriga dentro del mundo literario y no va a haber un cadáver, digamos. Lo que va a haber, con suerte, es el desciframiento de una obra. Pero me gustaba que se leyera un poco en ese carril, ¿no? A mí me gusta mucho la idea del suspenso en las novelas, y también ese elemento de acertijo que hay detrás de toda obra de arte, ¿no? O sea, la discusión de si uno puede llegar o no a interpretar el verdadero sentido que intentó el autor. Exacto, y para mí eso está muchas veces acá, Guille. Acá veo que te había preguntado eso María Marta, que ha leído casi todos tus libros, porque cuando se anotó, justo hablábamos, viste, de La muerte lenta de Luciana Bea, leyó acerca de Roderer, que no dábamos con cuál era, dice, bueno, es uno que tiene un apellido. Sí, sí, Guillermo es argentino, para las que necesiten, en la primera pista estaba que Guillermo es argentino, que nació en el 62 en Bahía Blanca, que su padre también escribió unos cuentos hermosos, después el que quiera me puede pedir alguno, que tengo un libro que que es muy, muy recomendable, de cuentos del padre de Guillermo, y ha escrito en general policiales y no tan policiales para mí, porque está cerca de Roderer, que para mí es más cerca. Acá miren, dice alguien, yo leí Roderer y adoré, escribe Karina. Exacto, Roderer es como más, en todas hay misterio, pero Roderer es como más filosófico, hay como un pacto, no sé si con En el esta diablo. novela hay También. hay una búsqueda filosófica hacia el final del profesor que recuerda, es como un eco acerca de Roderer, porque también en el fondo está buscando algo así como la protológica del entendimiento humano, ¿no? Es como una búsqueda filosófica al final de su vida, en la que trata de ir hacia los fundamentos de lo que es los procedimientos de los razonamientos humanos. Sí, y muy interesante, Guillermo, porque yo, mira, después entre la segunda y las terceras pistas levanté cualquier cantidad, no solo, y se los mandé, leí yo el cuento de Henry James, a pesar de que Henry James no es mi especialidad, pero vos siempre me lo tirás para leer y yo lo leo. Y me parece que tiene mucho que ver de la próxima vez, este relato de James. Gracias antes que nada, Karina, por lo de Roderer. Y les comento, ya que estamos sobre la próxima vez. En la próxima vez hay dos personajes contrapuestos. Una señora Highmore, que tiene un éxito infalible libro tras libro, y un escritor más joven, o una especie de genio oscuro, incomprendido, que acumula simétricamente fracaso tras fracaso, ¿no? Y cada uno quisiera algo del otro, ¿no? La señora Highmore, que quisiera alguna vez tener un fracaso espléndido como los de Lindbergh. Y Lindbergh a la vez trata de escribir peor, cada vez hace el esfuerzo de escribir peor para tener alguna vez un éxito como los de la señora Highmore. Pero está condenado, aunque él cree que escribe peor, solamente salen de él obras geniales, ¿no? Incomprendidas. Ese es un poco el esquema de la próxima vez. Y entonces en yo quería escribir sobre un personaje que fuera los dos a la vez, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo se lo lee, es un escritor de pocos o de demasiados, ¿no? Y eso también me interesaba mostrar, ¿no? Que uno puede leer equivocadamente a un autor y considerarlo un autor menor, o bien revalorizarlo. Eso sucede muchas veces, ¿no? en la historia. Por ejemplo, lo que ha hecho Borges con Stevenson, ¿no? Que se considera un escritor para niños en Inglaterra, y acá Borges le ha dado un lugar muy importante. O el mismo Chesterton, ¿no? Que pasa un poco como un autor anticuado en Inglaterra, y Borges lo situó de otra manera. Es decir, que hay maneras de leer a veces a un autor en donde puede ser de una forma o de otra.
Una pregunta, Claro. Guillermo. Sí, adelante, Ade. ¿Vos hacés alguna cita como Casa Tomada, Fenomenología, Mito de Sísifo, y va en cursiva? ¿Eso tiene alguna intencionalidad o solamente es una forma de citar? Depende en qué momento. Cuando, por ejemplo, cuando el profesor, cuando el escritor dice casa tomada, a la vez está citando el título, y por eso la itálica, pero también está dándole una cierta entonación, ¿no es cierto? O sea, Y él está... casa tomada, su cuerpo es una casa tomada, ¿ok? Exacto, el cuerpo de él es un campo de batalla con la casa tomada, exacto, yo entiendo lo mismo. En general, cuando hago una cita de un poema conocido, pero que no quiero poner todo el detalle de la cita, lo pongo en itálica como para advertir que es una línea de un poema, digamos, más o menos conocidos en general. Y luego hay un verso que yo inventé, uno o dos quizá, ¿no? Hay uno de esos versos que es inventado. O ese es sacudido por el huracán antiguo. Ese verso está inventado. Después hay uno de Goethe, hay uno de Neruda. Hay uno de Neruda, de Oliverio Girondo. Esos iban todos en las pistas. Bien, bueno. Bueno, está muy bien. Ese es el trabajo de lectura que había que hacer. Muy bien. Me parece bien. Escribí tres fases de pistas, Guille. En la primera yo hablaba de un poco que habías hecho vos, que claro, la gente que se inscribió último momento no hizo a tiempo, un poco que habías hecho vos, un poco que podían ver el hijo, que podían ver la ira de Dios. Bien. Esto también, que bueno, que acá arrasó Guillermo, hubo días que estuvo primera entre las películas de Netflix. Sí. Me contó el director que la vieron en 4 días, la vieron 17 millones de cuentas en todo el mundo. Increíble. Sí. Así que bueno, contento también por ellos. Yo soy Gabriela, la médica que tiene la biblioteca circulante. Bien, Gaby, ¿qué tal? Te quiero contar, ya que te veo, que tus libros ya están circulando, gracias a Dios, entre 4 o 5 pacientes, que por suerte y gracias a tu bondad y a tu corazón literario bondadoso, pudieron ver el sol por un rato en momentos grises. Así que desde ya, como te dije personalmente, muchas gracias. Creo que ese libro de Luciana merece una segunda vuelta. O sea, pero no quedan muchos personajes vivos para la segunda parte. No, pero yo quiero saber qué pasa con Cluster y la hermana, porque como Cluster es un psicópata... Sí, se van a divorciar, se van como siempre, ¿qué puede pasar? Y no importa, quiero que me escribas eso. Eso es el final cantado. Lo dice en la novela, el matrimonio es secuestro seguido de muerte. Comparto. Yo creo que el matrimonio de todos nosotros es exactamente eso, ni más ni menos. Increíble. A mí me gustó mucho. Y después tengo gente que me comentó, no sé si alguno se subirá acá, porque le había invitado a una amiga mía que me escribió y me dice, ¿qué opinará Martínez? Porque a mí me gustó mucho más el libro. Y le dije, vení a escucharlo. A mí me gusta mucho esa versión. No, bueno, a mí me gustó la película. Sí. Diferencias, por supuesto, porque bueno, yo también entiendo muchas de las amputaciones que hay que hacer para llevar una película al cine. Claro. Me compartieron algunas de las tribulaciones, de los problemas. Hay también una música de época que hace más difícil tratar en la película un tema así como delicado. Creo yo que en la novela hay más ambigüedad moral de los dos personajes. Entonces, claro. están más parejas la cuestión de la mala fe, la posible mala fe de los dos, en fin. En la película ella es una víctima perfecta y él es un villano atroz, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Y siempre el libro permite una profundidad. Yo te digo, yo acá hasta la fenomenología de Hegel levanté en este último, vuelvo.
vuelvo a la última vez, ¿no? Y a la biblioteca que está juntando la que juntó la que ahora está en el monasterio de Sí, Pedralbes, ¿no? tiene que ver un poco esa biblioteca con la biblioteca familiar que había en mi casa. A mi papá le gustaban mucho los autores del existencialismo, del marxismo, Bachelard, Cioran, Sartre, Camus. Entonces, todos esos libros estaban en la biblioteca familiar. Y yo imagino un poco a este viejo escritor, lo imagino un poco así como iconoclasta y con humor negro y con una cosa así de viejo damo indigno, que así se llamaba mi papá a sí mismo. ¡Ah! ¡Qué cruel! Pero sí que era Era un sarcástico. personaje. Ya Tal veo. cual, era un personaje. Terminé de leer el libro que me regalaste de él y la verdad que sí, era un Sí, ¿no? personaje. Y tiene muy, muy creativo, muy ingenioso, un humor Y muy para una persona particular. tan estructurada y tan rígida y tan exigente, realmente una perlita, ¿no? Pero ¿quién era rígido, estructurado y todo eso? No, me parece que tu papá, por la forma que los educó, por lo que vos contás en No, ese... no, pero no era rígido, era una persona que tenía cierta fe en la educación, ¿no? O sea, ahora nos parece Claro. No, esta cosa una de que aprendan el utopía, ajedrez, que no tengas sí, tele, me pero parecía hubo una como época en que... que había ciertos ideales educativos. La sí. clase media tenía ciertas ganas de hacer cineclubs, clubs de libros. Bueno, todavía, miren, acá tenemos uno todavía, una especie en extinción, el club de Sí, lectura. son todas especies en extinción, pero bueno, seguimos, porque si la cultura Seguimos, sí. o sin la literatura, no sé, yo por lo menos no me imagino. A mí me ha acompañado en los Sí, peores no, momentos. pero quiero decir que no era para nada estructurado, era una persona muy humorística, muy... Mirá, y qué raro que fuera ingeniero, ¿no? Porque a ver, pero ahora lo que pasa es que hay No, ingenieros. bueno, era ingeniero agrónomo, que es lo menos ingeniero Claro, que puede ser en Los esta vida. menos ingenieros, sí. sí, sí. Bueno, no, pero también por ahí y sí. No, pero Y bueno, él yo hizo la carrera de conozco ingeniería porque, bueno, la familia tenía campo, entonces, bueno, claro, él estaba como estudiaban para destinado, ayudar. condenado a administrar los campos y estudió algo sobre esto, pero en realidad después él estudió 15 materias de la carrera de letras, hizo materia de matemática, de economía agraria, se especializó en economía agraria. Escribía la política agraria del Partido Comunista, es decir, era como el cuadro para todos los problemas del campo, toda la cuestión de la renta agraria, la cuestión de si había o no que proponer o no reforma agraria. Eso fue una discusión ideológica muy grande en Argentina, en la izquierda. Pero claro que sí. Sí. Bueno, él estaba en todo ese tipo tenés de razón, dije discusiones. ahí. ¿Cómo? Era la cultura de antes, que sabían todo de todo, ¿no? Enciclopedistas. Bueno, lo que pasa es que la clase media tenía militancia política y se mezclaban entonces la militancia cultural con la militancia política, y cuando uno hace militancia política es una gran fuente de saberes, ¿no? Porque bueno, vos tenés que debatir en el campo de las ideas con otra gente que también estudia, también piensa, también tiene... me parece que son debates siempre muy interesantes. Sí, la verdad que sí. O Después, miren, eran acá muy interesantes, no sé ahora. no, yo pienso que muchos siguen siendo debates, pero es como vos decís, ¿no? Vamos perdiendo. Sí, siempre igual hay lugares, ¿no? La otra vez me sorprendí, por ejemplo, leí un artículo, por decir algo, en la revista Anfibia sobre las 4 concepciones económicas que se discuten dentro del Frente de Todos. Y yo no tenía esa percepción de que había esas corrientes, digamos, internas, ¿no? Entonces, por lo menos me dio un poco esta percepción de que hay una especie de nivel de discusión que no todo el mundo se sabe o se entera. Bueno, acá estoy abriendo, entonces ya, a ver, algo repasé, pasamos un poquito por porque cómo abre y cómo cierra
Sí, Después me tal vez gusta si mucho- quieren que, mirá, los que han leído la novela, quizás Sí, sea que mejor que me hagan preguntas, ¿no es cierto, te Adela? disparen. Sí, Guillermo, vos, tengo al chico con el que te entrevistamos en la radio por ahí. Guille, ¿querías preguntar alguna cosa? Estoy, sí, hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Un Guillermo, ¿cómo gusto. estás? Estoy capaz ¿Qué que ahí a tal? lo último porque entré hace un ratito, que terminé acá un programa. Bueno, la novela yo en mi caso no la terminé, así que no quiero ahondar todavía y nadie spoilee nada por ahí, porque la conseguí, te digo que acá en Mar del Plata no se consigue, y la conseguí en una librería chiquitita, muy hermosa, que está por la calle San Juan, que capaz que están por acá, Mariana, porque les conté, ahí está, Las sí, invitamos. ¿Te acordás que me mandaste los mails? Están invitadas. claro, capaz que está por ahí, bueno, capaz que está. Tenía una duda con respecto, porque es increíble esto de cómo se da hoy en día esta conexión entre la televisión, ¿no? La televisión que conocíamos nosotros era la de aire, y a veces para que un escritor llegue a que alguien te lea una novela y llegue al cine, ¿no? A la pantalla grande, me da la impresión que era bastante complicado, ¿no? Y ahora no digo que sea fácil, pero al haber tantas plataformas y demás, uno puede llegar a mucha gente. Y me quedé con esto que hace un ratito vos dijiste. ¿Vos te quedaste conforme, acá que somos poquitos, si lo podés contar, Sí, con la bueno, elaboración final de la ira de Dios o el Hijo, no sí, sé, bueno, es alguna de las lo cosas? que comenté, me quedé contento con una cantidad de cosas que tiene la película y que creo que no son tan comunes en el cine argentino. Después leí opiniones de todo tipo, gente que decía que era la peor película que había visto en su vida. Bueno, si es la Oh, peor que viste en tu vida, me estás diciendo que nunca viste mucho cine, porque Tal cual, no, es muy buena, es muy buena. no sé, pero bueno, yo creo que es una película que es un poco diferente de lo que uno ve en el cine, y eso es lo que me interesó y me gustó. O sea, es una película donde se menciona a Henry James, se menciona una Sí. cuestión sobre el azar que escapa al sentido común y a lo que la gente en general cree sobre el azar. Aparece una escena donde un tipo tira monedas al aire. No, está buena. Y Guillermo, Tiene una cantidad de cosas que me gustaron porque estaban en la novela y de algún modo reaparecen en la película. Es decir, hay un intento de fidelidad en lo esencial. ¿cómo es ese pacto? ¿Hay algo que vos decís, bueno, firmo y yo ya no puedo opinar, o Depende, cada podés caso opinar? fue diferente. Ah, Yo había estado muy cerca en la producción del Hijo. Yo participé en el tratamiento, en todas las reuniones de guión. Tenía como la facultad de poder supervisar el guión, entonces hice una cantidad de sugerencias sobre el guión. Discutí también diferentes versiones posibles para el final. No todas las cosas que yo sugiero las tomaron. O sea, por Claro. ejemplo, el final del Hijo, yo había sugerido otra cosa. Mm. Pero más o menos estaba al tanto de lo que iba pasando. En cambio, en la ira de Dios, Sebastián tenía una idea muy clara de cómo él quería hacerla, con los tiempos, etcétera. Yo no lo veía del todo, me parecía que iba a atentar un poco contra el suspenso, digamos, ¿no? O sea, contra... y la Eh, ira de Dios no es un nombre muy pochoclero, para decirlo así, ¿no? Para llamar la no, al atención, revés, Pochoclero al no, revés. porque Ah, el problema de La ira de Dios es que es una película emblemática del cinearte, que es Aguirre o La ira de Dios. Para mí el eh, problema de la elección del título fue el un título, problema, digo, claro. El título más que nada, no no por digo Pochoclero, ah, sino porque ya estaba. claro, Eh, pero fíjate, por ejemplo, a mí se me había ocurrido como una alternativa un dios primitivo, y también está un claro. dios salvaje, que es lo mismo. O sea, es un tema la elección de títulos. También podrían haber ido con La muerte lenta de Luciana B., pero bueno, no sé por qué les parecía demasiado largo, qué sé yo.
No veo que la película sea pochoclera en la concepción ni en la resolución. Tiene una fotografía maravillosa, el mejor fotógrafo, digamos, director de fotografía que se puede conseguir en Hispanoamérica, te diría. Tuvo dinero para la producción, en el sentido de que se pudieron hacer los incendios, que era algo que yo había pedido. Muestra una Buenos Aires transfigurada, que no es tan fácil de resolver, ¿no es cierto? O sea, vos estás mirando la ciudad de Buenos Aires, pero es una ciudad extraña en algún sentido, ¿no? Lo saca de lo obvio. Muestra toda la cuestión de la venganza, el castigo, lo bíblico, todo eso está más o menos bien. A mí, por ejemplo, por decirte algo, no me gustó el casting del pastor, del papá de Luciana. Yo tenía pensado un personaje totalmente diferente, un personaje que fuera más rígido, más sobrio, que le pudiera dejar un sello eclesial a la hija, ¿no? Me parecía importante ese personaje. Y bueno, no me convenció el actor que eligieron. Pero bueno, siempre es así con las películas. Yo creo que tus novelas son novelas que se distinguen justamente por los latiguillos que vos utilizás, los textos, los temas que vos usás, de mezclar siempre la literatura, siempre hay algo de literario en tus historias que siempre son policiales, y es muy difícil eso, imaginarlo cuando uno está mirando. Yo cuando leo tus libros imagino los personajes, imagino el contexto, y me empiezo a hacer toda la película paralela a la historia que vos me estás contando y que estoy leyendo. Cuando yo miro, como miré La ira de Dios, lo tengo muy de frente el tema, entonces lo tengo que mirar y tengo que seguir la historia mirándola. Tus libros son difíciles de llevar, tal cual como vos los escribís para los lectores, porque tienen toda esta magia que se pierde mucho cuando uno lo mira, ¿entendés? No te da el lugar a volar como vos volás en tus libros, o por lo menos haces volar a los que los leemos. A mí me pasa eso cuando leo tus libros, me encantan por eso, porque empiezo a volar, a imaginar una cosa paralela con lo que vos me estás contando. Al mirar, me remitís a algo muy directo, muy automático. Sí, bueno, por eso, como vos decís, la imagen del pastor me pareció de un payaso, no de un pastor. Una cosa de no actitud, cuando la figura de un pastor tiene todo el peso que tiene. Tal cual. Claro, pues, bueno. Hay cosas por el estilo con las que, por ejemplo, digamos, en la novela Luciana tiene un novio y el primero que muere es el novio. Claro. Y en la película no tiene novio. No tiene novio porque, bueno, parecía como si darle vida sexual le restara moralidad en algún sentido. Esa inocencia que la querían hacer, tal cual. Tal cual. Ese tipo de cuestiones, bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero bueno, a la vez entiendo también un poco por qué lo hicieron, entonces lógico. Tiendo a disculparlos. Para mí sí, para mí en el contexto, el panorama de lo que es el cine argentino, es una muy buena pero el libro película. es superior. Bueno, eso cada uno tiene una opinión sobre eso, qué sé yo. Eso pasa siempre, el tema es que las dos cosas sean buenas. Claro, para mí también, y además para mí son dos lenguajes diferentes, ¿no? Yo cuando estudié escritura creativa en Salamanca, y una, por ejemplo, ve la escritura del guión versus la escritura de una novela y se da cuenta ahí, que es todo acción, que vos lo tenés que empujar de otra manera. Entonces me pasa como a Guillermo, los entiendo un poco, porque entiendo que hay cosas que no hay tiempo también, y además es mucho más acotado el tiempo, ¿no? Una novela puede ser larguísima, y en la película tenés 1 hora y media, 2 horas. Sí, bueno, también otra cosa que yo me enteré a posteriori es que la versión del director, digamos, la versión de Sebastián Schindel era de 2 horas, entonces había una cantidad de escenas justamente que creaban suspenso, había otro tempo. Y el corte final, que bueno, eso se discute mucho con los productores, con los editores, me parece que les quedó un poco atropellado, eso es lo que yo percibí, ¿no? Que las acciones se atropellaban un poco, que faltaba un poquito más de cadencia entre las distintas escenas. Me llamó la atención las críticas, porque me pasó eso, leí primero las críticas y cuando la vi dije, no era acorde a las críticas, tiene esas cosas,
y nada, y lo hablábamos en la oficina también con la gente que estamos en la oficina, que hablamos de películas y que nos pasó eso, como... Siempre igual, miren, fíjense esto, siempre que hay algo que tiene un éxito un poco inesperado, explosivo, etcétera, siempre aparece esta especie de reacción de los supuestos exquisitos, supuestos entendidos, que es, bueno, no, esto ya le gustó a demasiada gente, no puede ser. Entonces, me parece que en el mundo, digamos, del cine hubo una reacción de ese tipo. Yo no creo que sea ni la mejor película posible, pero seguramente no es la peor película y tampoco la peor película argentina, digamos. Y luego hay otra cosa que se criticó mucho de la película, y es el aparente recitado de los personajes, que los diálogos no eran naturales, etcétera. Y eso justamente para mí es una de las características que a mí me interesaba, que no fueran naturalistas los diálogos. No es una película de polka, no es una comedia donde todos putean, la birra, el faso. Bueno, ahí está lo que te decía antes. Vos sos un escritor en ese sentido muy exquisito, entonces llevar a cabo por exquisito, porque si tengo que decir las palabras que, o sea, es cada ¿cómo lo puedo decir? Cada contexto, cada tema, no etcétera. Es crítica, al contrario, es elogio. Pero entiendo, que llevarlo a la pantalla es quemarlo, es como ponerlo en manos, viste, es como poner dinero en manos de gente que no sabe manejar. Porque bueno, está hay bueno un acuerdo con Sebastián, fíjense que él también cuidó el lenguaje que se habla en la película. Eso es lo que le critican de algún modo. que era como un lenguaje... No, y además, el diálogo, Guillermo, entre ellos dos... Esa escena para mí es de lo mejor. Esa escena... Yo la volvería a ver, la pondría, ¿viste? Por eso, pero ¿cuándo tenés en el cine argentino dos personas que conversen? Eso desapareció hace rato. Sí, hace rato. Yo hace poco vi una película, que ahora no me voy a acordar el nombre, una película turca, era un hotel que tenía un tipo con una hermana, el tipo había sido un escritor, bueno, yo no me puedo acordar ahora el título, pero eran unos diálogos larguísimos y maravillosos. Era como si fuera una película de Bergman y era como estar viendo cine de otra época. Eso desapareció en general en el cine. No, hay diálogos. Yo ayer, mirá, Guille, no sé si vos la viste o si te gusta, enganché un diálogo en Peaky Blinders, una serie que a mí me enloquece. Sí, la conozco, pero no la seguí. Hay que tener mucha paciencia porque son como 6 temporadas. Bueno, lo que pasa es que en las series sí, como tienen que rellenar tiempo, en las series sí hay diálogos y a veces yo me duermo porque son diálogos que no van a ningún lado. En este igual no sobra ningún diálogo, es increíble, pero hay un diálogo entre el hermano y él, todo está, hay pocas en realidad series de este nivel para mí. Yo veo menos porque leo más, ¿no? Trato de ver menos y leer más, salvo que sea algo que me interese. Por ahí los Peaky Blinders hay. Igual, volviendo a la última vez, ya que justo que me quedó sin... Volviendo, quiero preguntarte, Guillermo, por los personajes estos que todos me parecen bien detallados, me encantan en sus diversas, me encanta, bueno, Nuria, en su principio, ¿no?, de diosa, que ya sabemos, porque yo estuve en la Feria del Libro y ya se lo conté a los chicos del café, que vos decís que es una especie de Carmen Balcells, ¿no? Sí, Nuria Monclús. Bueno, pero tenemos a Nuria, tenemos a Morgana y a su hija, Mavi, que también es la hija de Ano, que ponen esa otra sal y pimienta a este tema, y yo marqué en una de las pistas, Guillermo, para mí del 1 al 10, felicitado más de 10, la escena de tenis, el partido de tenis. Entre depende mucho si a uno le gusta el tenis o no. Claro. Mira, yo de tenis entiendo poco, pero te juro que parecía que lo estaba viendo con mi papá, que le encantaba todas, viste, Roland Garros entero, a mi papá se veía todo.
Sí. Bueno, esa escena evoca un poco a una novela de Gombrowicz que se llama Los hechizados, por eso en un momento él se siente como hechizado, ¿no? Sí. Es una novela muy interesante, que es como si fuera una novela gótica en la época contemporánea. Y justamente los dos protagonistas son dos jóvenes que juegan entre sí al tenis, un chico y una chica de la aristocracia y un instructor que es de otra clase social. Y bueno, y esa especie como de atracción y rechazo que tienen se pone en juego durante el partido de tenis también. Entonces yo quise hacer una escena similar, solo que fue una escena como de atracción entre los dos, como si fuera una danza. Y yo sentía cuando he leído esta la última vez que nos metes en un mundo literario donde uno desconoce como lector, ¿no? Esto me parecía muy interesante. Y la descripción del personaje principal hace referencia a ciertos escritores o vidas de escritores que uno más o menos ha ido siguiendo, ¿no? Con ¿A quién te hizo acordar? Mira, por momentos pensaba, ¿será Borges? ¿Será Cortázar? ¿No? No, bueno, por eso te preguntaba, porque en realidad la enfermedad de A, yo las tomé de Ricardo Piglia. Piglia, te iba a decir, Ricardo la Piglia, degenerativa. no la figura del escritor, ¿no? Que Del como les escritor. digo, tiene más que ver con las lecturas de mi papá, con la forma de ser, te diría mi papá, y también con este personaje que yo menciono de la película Providence. No sé si la vieron, esa película de Canal Resné. La tengo que buscar, me la anoté. ¿Estará en Netflix? Después me voy a fijar. La voy No, a ver. Netflix, no, es una película. No, es una película de culto, ¿no? Sí, la voy a Y un ver. poco, no de culto, pero trabaja, o sea, es una película que difícilmente llega a Netflix. Como todas las buenas, ya hay que andar comprándolas, yo las vivo comprando. Trabaja John Gielgud. Que es el viejo escritor, ¿no? Ya está viejo en esta película. No, lo que te iba a decir es que tomé como modelo para la enfermedad de Piglia, porque Piglia hasta último momento siguió trabajando y se le iban desactivando, digamos, los miembros, como yo cuento en esta novela, y tenía un grupo de estudiantes, discípulos, jóvenes que lo asistieron hasta el final de su vida, ¿no? Él dictaba, bueno, no pude llegar a saber con detalles, pero era más o menos. Conocí a una de las chicas que lo ayudó, pero ella no se quedó hasta el final, digamos, ¿no? Gracias. Sí. No. A mí me gusta lo de A, me gusta, ya te decía Nuria, me gustan después las partes que no son sexuales, pero está muy bien para mí también manejado el erotismo, Guillermo, todo muy bien sazonado ahí. Me gusta la escena. Eso es. Siempre el erotismo es muy discutible, ¿no? Porque una vez me dijo Carlos Chernoff, que es un escritor que a mí me gusta mucho y también es psiquiatra. A mí también, psiquiatra. Y él tiene unos cuentos tremendos, pero ¿no? Unos cuentos tremendos, Guillermo. Bueno, sí. Y me gusta mucho hablar con él porque tiene así un desparpajo absoluto, como suelen tener los médicos. Y él me decía, lo difícil de escribir sobre sexo es que hay algo así como un lenguaje íntimo para el sexo que no es enteramente escrito ni leído, no es de palabras, ¿no? Entonces, cuando uno lo pone en palabras, siempre suena extraño para el otro, ¿no? O sea, lo que para uno tiene una tonalidad, una intensidad, una carga,
Para el otro queda o demasiado médico, demasiado lavado, demasiado sucio, demasiado, o sea, siempre hay algo que falla, porque pertenece, diría Wittgenstein, al lenguaje privado más que al lenguaje que compartimos. Claro, otra esfera. Entonces es muy difícil congeniar con la exposición sexual de otro. A mí me interesaba que, es decir, toda la novela está de algún modo contada desde los ojos y la sensibilidad de Merton prácticamente. De Merton, entonces, sí. me interesaba que se viera algo así como una especie de monólogo interior de cómo, claro, cómo reacciona un varón, lo que piensa, lo que le llama la atención, lo que se pregunta. Me gusta también cómo se maneja, porque no solo están los senos de Morgana y los senos de Mavi y el juego de tenis, que para mí es maravilloso, sino después están las dos enfermeras con A, que ese es otro tema todavía más complicado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde llega el sexo en esos momentos? Que esto es una pregunta muy filosófica. A mí lo que me interesaba es mostrar eso, que lo que es esa condición como elusiva que tiene la mercancía sexual, digamos, que en algunos momentos es una bagatela y en otras situaciones absorbe, digamos, todos los pensamientos de una persona, ¿no? Esa especie de extremos a que puede llegar, ¿no? Para la kinesióloga es casi como una especie de desafío privado porque otra mujer no pudo y ella va a demostrar que ella sí. Que ella sí. Para Donka es como tener un prisionero, es como tener un prisionero. Y la otra guarda, claro, tiene como una llave de poder. Un poder distinto. Eso tiene que ver con la idea esta de que atraviesa toda la novela y que llega hasta el final de la cuestión de la dialéctica de los opuestos, ¿no? O sea, en las dos relaciones hay una polaridad, porque también él con Morgana tiene una polaridad sexual que no alcanza a, digamos, a destrabarse y es, digamos, gracias al tercer término que sería Mavi, que él accede a la madre. Y lo mismo con la relación del profesor de filosofía con la enfermera, ¿no? O sea, puede tener algo con la enfermera porque aparece la kinesióloga. Entonces esa idea del tercer término es una idea que es muy importante ha sido muy importante en la política. Fíjense este pequeño detalle. Esto no lo pongo en la novela, pero se los cuento. Bueno, sí. Cuando es el asesinato de Trotsky, el asesino de Trotsky era un militante comunista que estaba disfrazado, Munar se llamaba, estaba como, era como un espía que se había infiltrado en el círculo de Trotsky como novio de la secretaria de Trotsky, ¿no? Y entonces finge que tiene un interés por la política y el día que lo mata Trotsky le lleva un artículo escrito por él que se llama El Tercer Campo, porque justamente esa es un poco la idea que había en la época, si había posibilidad de un tercer campo entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? La idea un poco de Perón y que en muchos otros países existió, ¿no? Es decir, ni socialismo ni capitalismo, algo intermedio que fuera no se sabe bien de qué modo, ¿no? Bueno, la idea un poco de capitalismo con justicia social sería, ¿no? Pero fíjense cómo en ese asesinato también la cuestión del tercer término juega un papel, ¿no? O sea, están los opuestos dialécticos, pero hay algo que queda fuera, que queda por fuera. Bueno, no siempre son o blanco o negro, posibilidades contrapuestas, sino que a veces hay otra cosa, eso tercero que queda fuera de la polaridad. Bueno, se supone en mi novela que da lugar a otro nuevo par de opuestos, y así es como progresa el pensamiento.
Con lo que quiero decir que también las relaciones sexuales que se establecen dentro de la novela tienen que ver con ese juego de dicotomías y de opuestos que aparece alrededor de toda la novela. Chequeaba el chat, que hay alguien ahí que preguntó, alguna de las chicas preguntó precisamente cómo nacen los personajes, ahí va saliendo de a poco, ¿no? Tenemos a Merton, el crítico literario, que en algún momento no cumple, que cumple lo que se espera de él hasta un momento y después no entiende que no puede ir contra los poderes establecidos, súper interesante. Tenemos a Nuria Monclús, que ya dijimos lo de Carmen Balcells, hablamos un poquito de A, y después están las mujeres, ¿no? Morgana, la esposa de A, que está requete buenísima, Mavi, la hija adolescente de A con Morgana, y las dos enfermeras, que son súper interesantes, las dos, una la del filósofo y otra Donca, y después, como dice Guillermo, exacto, ¿no? El tercer término, que es la kinesióloga, una chica jovencita con otro... y ahora me acabo de acordar también, hablando de la relación de poder, que Donca, inclusive en un momento, Guillermo, vos haces referencia que está como pago el servicio por parte de Morgana. Bueno, eso no se termina de saber, eso lo dice Morgana. O, entre comillas, creemos. Claro, sí, no le creemos a Morgana, tendemos a creerle a Morgana. También podría ser una manera de Morgana de salvar la dignidad. Exacto, porque me gusta el entredicho de la dignidad de Morgana que se plantea, me gusta mucho la discusión entre Morgana y la hija, porque una noche, esa escena también está, como tantas otras, ¿no? Pero me vienen ahora a la mente, muy lograda la cena, cuando le sirve la comida, está la frase de Girondo, ¿no? En una bandeja. Bueno, eso fue muy peligroso para mí de escribir, porque ahí se quiebra todo el registro previo del lenguaje, ¿no? No, pero está, para mí es excelente como está. Bueno, Guillermo. gracias, son las cuestiones riesgosas. Recibí también muchas críticas lapidarias de otras mujeres por las mismas escenas. ¡Lapidarias! Dios mío, no, bueno. Me dijeron viejo casposo. Ahí se ríe Silvana, mira, la hiciste reír. Me dijeron, ¿qué te puedo decir? Cosas irreproducibles, insultos en español irreproducibles. Yo tengo un cuento donde también en algún momento hay algo de eso y también hay alguna que otra, sí, ha habido algún comentario. Es como que el sexo, como te digo, fíjense, en un mes hubo 2 problemas con docentes en escuelas de San Juan y creo que la otra fue Mendoza, ¿no es cierto? En las dos por escenas sexuales o palabras que aluden a lo sexual. O sea, el sexo, no sé por qué, provoca como erupciones instantáneas. Si hay asesinatos a sangre fría, no pasa nada. ¿Te acordás lo que le pasó a Andasi cuando ganó su premio con El Anatomista? Que no le querían dar el premio, que Fortabate estaba horrorizada. Y bueno. Exacto, Gaby, exacto. Pero bueno, no sé qué potencialidad tiene la cuestión sexual que alarma tanto, ¿no? En general. Cada escena algo diferente, por eso aparece el lenguaje de la filosofía, aparece el lenguaje de la ciencia, aparece la comparación con la teoría de la gravedad, ¿no es cierto? Aparece... No sé, intenté hacer cosas que me resultaran más o menos originales. No, pero bueno. Aparte, te digo que esté como justificado en la historia. Porque sí, a veces las escenas son gratuitas porque tiene que haber una escena. Bueno, pero que suponete que sí. Es una decisión, ¿no? Es una decisión de parte del escritor que esté o que o una no esté bajada de presente, línea de la editorial. Porque convengamos que hay temáticas que son editoriales bajan línea, no. La novela romántica no baja línea de que... nunca vi un editor que dijera
a esta novela le falta tal escena o tal otra. No creo que Silvana, es ibas a esto. decir algo, Silvana, y te interrumpimos, o Vanessa, ahí las que No, querían que hablar. hay una parte que le adelante. habla a la editora cuando le va adelantando el cuento, lo de lo que ya Sí. leyó, le dice que vende mucho más el suicidio que toda la parte. Claro, que para lo que fuerza es esto que estamos la hablando. prestigio literario, o sea, ella está pensando en términos de lo que quiere lograr para su autor, que es colgarle todas las medallas. Entonces dice, no, si me traes una novela de sexo no puedo hacer nada. Pero justamente eso está puesto para mostrar esto que estoy tratando de decirles, que está como desprestigiado dentro del mundo literario, el tema ya del sexo, ¿no? O sea, les desafío a encontrar una novela de tema sexual que haya sido celebrada literariamente Sí, no. en la época contemporánea en la que apareció. No. Yo no logré fíjate, encontrar. fijémonos, Porque yo creo que fijémonos. responde mucho al ámbito privado y tratarlo, si no es tratado con delicadeza, resulta como ofensivo a veces para algunos lectores, ¿no? Bueno, el tango de la Guardia Vieja es el libro de Pérez Reverte que yo te Ahí te decía. acordaste. Sí. Sí. Yo considero que son temas tabú que Sí. no nos permitimos como sociedad poner sobre la mesa, porque no existe subjetividad que no esté atravesada por las cuestiones de la educación sexual, que la tenemos que empezar a mirar de manera un poquito más integral. No me parece que las escenas que describís son cuidadas, creo que es una buena decisión, porque también es pertinente a toda la dinámica que estamos atravesando como sociedad. Estamos en este momento movilizados con estas cuestiones, por eso todo este problema de este docente de San Juan, que por decir 3 palabras que tampoco son fuera de lo común, creo que son de uso bastante cotidiano, aunque no es en el ámbito formal, por supuesto, pero no es que se va a un extremo además, deliberadamente. Sin embargo, genera toda una resistencia, cuando no me parece que sea tan significativo, porque me parece que lo más terrible de todo ese cuento no es precisamente las 3 palabras, lo más terrible es la estafa a esa pobre mujer que se queda esperando con los canelones a su hijo que hace tiempo que no ve. Eso me parece lo más terrible. Que es preferible ser mala persona antes que decir 3 malas palabras. Pero en el caso tuyo, me gusta el abordaje de las masculinidades. Y volviendo un poco a la ira de Dios, aparece claramente esta cuestión de género de ese hombre que tiene toda una intencionalidad en el cuerpo de la mujer cuando por primera vez la ve y le ve, aquí podríamos decir que la zanja, ¿no? Se ve la cintura y un poquito más de su cintura. La chica no le está indicando nada, no le está dando ningún guiño. Vos hablabas de guiños. No le está diciendo nada, ella está sentada trabajando y él espía su pantalón. Y eso es una masculinidad abusiva. Y me parece que hay que desconstruir. Bueno, me quedo con eso. Está bien. Te digo esto, si lees la novela vas a encontrar cosas quizás que te parezcan peores, porque bueno, hay como de nuevo esto, ¿no? De mirar. Pero también la otra parte que aparece es que, bueno, da la sensación de que quizá Luciana también revela algo como parte de una seducción. Eso es lo que está... Sí. O sea, bueno, ¿vos crees que eso no puede ocurrir entre ninguna mujer? Jamás se le cruzaría algo por el estilo. No, yo creo que como adultos a mi personaje le pasa... Lo que no está habilitado es el beso, por ejemplo. Lo que no está habilitado es el beso. Pero por eso te digo, en la novela, sí. Y eso es lo que escamotearon al hacer la película. La novela, Luciana tiene la misma conducta con el narrador que con Kloster. Y en un caso, con el narrador accede, se besan y no pasa nada, no tiene ulterioridad. Y con Kloster desata toda una tormenta judicial, o sea, obviamente, pero eso tiene que ver, la chica en un caso quiso y en el otro caso no quiso. No, porque hay una reescritura, ¿no? ¿Cómo?
hay una reescritura en realidad, es decir, quien escribe el guión hace una te iba a preguntar, pero ya lo dijiste en realidad, hoy en su momento te lo iba a preguntar. ¿Qué se siente esto de liberar el libro y cuando hace ese recorrido deja de ser tuyo y pasa a tener otras pero deja de ser de nadie, te diría, porque claro. Después opinan los productores, el director, el guionista, cada actor está disconforme con su parte y quiere más, quiere dar más, morir más. Sí, por supuesto. Incendio, más muerte, más. Es un campo de tensiones ahí dentro. Entonces sale algo que es, viste que cuando se dice, bueno, sale un promedio y nadie queda contento del todo, bueno, sale algo así. A mí me gusta también, Guille, volviendo a la última vez, te traigo de vuelta, pero sobre el mismo tema siempre, Silvana, así que vamos a rondar por ahí. Me gusta también, bueno, ahí vos nombraste a Neruda, está en la página 90, precisamente esta duda que hay, ¿no? En Merton, ¿no? Obviamente, sobre qué pasa con Morgana, que cómo se satisface Morgana sus deseos sexuales, dado cómo está, tiene otro, bueno, pareciera que sí, que puede ser que sí, ¿no? Está la tensión con la hija Claro, de eso Morgana. tampoco nunca se termina, todo pasa por la cabeza de Merton. Uno. Nunca se termina de saber ni siquiera si uno. Morgana está realmente saliendo con este editor, si pareciera que tiene otro, pero eso queda como una acusación de Mavi. O sea, si uno va a lo estricto, no se termina de saber nada. Eso también me parece interesante. Es una novela que transcurre entre conjeturas también, ¿no? Porque la gente se mueve no solamente, por eso vuelvo al tema de las señales, no solamente uno se mueve por lo que es realmente, sino por cómo interpreta claro. aquello que ocurre. Es decir, ir a una playa de Barcelona al mediodía y sacarse la parte de arriba de traje de baño puede ser algo perfectamente natural, eso es lo que se da cuenta Merton. Ahora, si el día anterior te sacaste la parte de arriba, el top, y al otro día, bueno, qué sé yo, que se le cruzan un par de ideas a Merton. Pero porque es un heteropatriarcal asqueroso. No, pero para mí está muy bien. Y bueno, y está ahí, aparece Neruda en la 90, y se ven con un hombre en la espalda, ven con 100 hombres en la cabellera, ven con un río lleno de ahogados. Claro, pero eso es una cosa muy masculina, por eso puse el verso, como diciendo al tipo, sí, ¿qué le importa si tiene un amante o no tiene un amante? Pero a la mujer la descoloca totalmente eso. Dice, ¿cómo va a pensar que tengo el esposo enfermo y además tengo un amante y además lo estoy tratando de seducir? La Morgana se hace ese problema, evidentemente, ¿no? Sí. Esa especie de incomunicación. O por lo menos Merton piensa que se lo hace. ¿Cómo? O Merton piensa que se lo hace. No, o sea, Morgana cambia totalmente la actitud porque se siente como desnudada por la hija, se siente... hay algo de su forma de representarse a sí misma que queda en evidencia, digamos, ¿no? Eso es muy... entre la hija y cómo le contestan, ¿no? A cualquiera que tenga un hijo adolescente, que es mi caso, como se ve, nos sentimos identificados con estas frases adolescentes, ¿no? Las peleas que yo presencié en mi Mamita familia. Querida. ¡Puf! En la misma página donde nombrás Providence, que acabo de ver acá, después la voy a conseguir, que es sobre una película, sobre un hombre también que está en sus últimas, nombrás La conciencia de seno de Svevo, que es un libro que no leí tampoco, y La historia de mi vida de Casanova. Maravilloso. Así que hay otros... Yo me fui anotando. Y me voy sobre anotando. todo la referencia también más importante para toda la parte que tiene que ver con la enfermedad de A es la muerte de Iván Ilich, porque en el fondo se siente siente como Iván Ilich, ¿no? O sea, como de otra especie. O sea, es ese momento cuando
ve acercarse la muerte que tiende a separarse de su familia. Y que es todo como una terrible agonía, precisamente como en Tolstoy, en el libro de Tolstoy, que yo Claro, justo en sí, el verano. y prefiere apartar a los seres queridos, ¿no? Eso también me parece que es una conducta bastante usual. Sí, por eso tenemos que se muda precisamente, ¿no? Que esté en un ala de la casa alejada. Eso se ve bien claro, ¿no? Bueno, que no solo que se contrata a la enfermera, sino eso, y también parece irse desprendiendo de las cosas, Guillermo, por eso Sí, claro, de los libros, la biblioteca, se queda Por eso lo solamente mandó a la biblioteca. para escribir su última novela, toma como referencias a sus libros anteriores, se queda solamente con sus libros. Sí, de hecho, por eso también va a haber, le faltan libros a Merton, cuando quiere interpretar, ¿no? El mensaje de la novela. Bueno, no hay libros en la casa, ¿no? Por lo menos no están los libros de A, digamos, están todos en el monasterio. Yo pensaba que iba a desplegar algo más del monasterio. Sí. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Querías que despliegue el monasterio, Adel? Algo más del monasterio, ¿no? Porque ¿Que cuente algo o vos en la novela pensabas que iba a aparecer algo más? En la novela, sí. Ah, no, es una biblioteca simplemente y la idea es que van a quedar de algún modo, en el monasterio están los libros que configuran la parte de lo que sería la tormenta cerebral, de las referencias literarias que tiene, ¿no? Es como si fuera la sala de meninas, la biblioteca de A. Está el cuadro ese también, el análisis ese que haces del de afuera del cuadro, Guillermo, que me Por encanta. eso, bueno, yo puse lo del Museo Picasso porque fue realmente algo que me llamó mucho la atención cuando estuve por primera vez en Barcelona. A mí también. Porque es muy raro que uno tenga acceso a los borradores o a aquello que el pintor pensó, ¿no es cierto?, antes de hacer un cuadro. Lo que uno ve es algo así como la decantación final, un precipitado. Pero no tenés como idea de todo lo que significa mentalmente en aproximaciones, tanteos, bifurcaciones posibles. Entonces me gustaba, ya que lo situé en Barcelona, me gustaba usar el Museo de Picasso para dar esa analogía. Y el barrio gótico, que es tan... Y el barrio gótico, que es tan lindo en Barcelona. Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, me gusta mucho Barcelona y traté más o menos de que algo de eso se viera en la novela. También para mí era una de las cuestiones que yo siempre tuve desde el principio. Esta novela la tengo pensada desde hace 20 años, no sé. Eso te iba a preguntar. Y bueno, desde que conocí a Carmen Balcells, y desde que me dijeron que yo, bueno, cuando yo la conocí a ella, cuando fui por primera vez a verla a ella, me mandó a su chofer particular para que hiciéramos un recorrido por toda Barcelona, no solamente al Tibidabo, yo lo resumí. Pero alguien me dijo en ese viaje el significado del Tibidabo, todo esto te daré. Y entonces, excelente, sí, bíblico es. Claro, y entonces yo ahí pensé, bueno, Carmen Balcells tiene algo fáustico, tiene algo del diablo que le concede fama y dinero a sus autores y éxito. Tiene algo, los editores la llamaban el diablo realmente. Entonces dije, bueno, tengo el diablo, tengo el Monte Tibidabo, ya tengo una novela fáustica sobre el mundo literario. Entonces, esa especie de marco, de simbología, de principio también, de que él... y después aparecieron lo de los autómatas, que también está, que tiene mucho que ver con
con cómo ella de algún modo manipulaba a las personas o predecía cómo podían ser las negociaciones, la idea de la estrategia que tenía. Bueno, todo eso se fue como cerrando, digamos, simbólicamente, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que cuando te entrevistamos en la radio con Guillermo en plena pandemia, vos dijiste que en la pandemia estabas escribiendo, o ahí saliendo de la pandemia, que te habías estado escribiendo, cerrando esto, y que también de eso me acordaba yo, que era como, te venía ya como una idea, algo contaste sin mucho detalle, y sí, yo pienso que todo eso se da, esa parte está eso, es una promesa que se cumple en la novela, lo vemos claro a lo de... Sí, a lo de tampoco quise exagerar la simbología fáustica, porque no, pero bueno, al final reaparece y hay una pequeña frase que yo quería poner, que supongo que la habrán notado, que le dice, aunque no lo creas, te levantarás y andarás, le dice, ¿no? Como si ella pudiera resucitarlo. Y casi lo logra para la puesta en escena de la conferencia de prensa, pero no logra que llegue a recibir el premio Nobel. No logra que se ponga el frac, eso lo decís. No logra que se ponga el frac. Y bueno, el diablo no lo puede todo. ¿Cómo anduvo el libro en el exterior, Guillermo? Recién, en España fui para el lanzamiento, salió el 15 de junio estuvo en las librerías. Sí. Pero ya se va a traducir en Grecia, en Rusia, en Macedonia del Norte, en Alemania lo rechazaron por la cuestión sexual. Ellos que son bastante libertinos los berlineses, ¿eh? Bueno, bastante pero divertidos. Las lectoras alemanas parece que no tanto. A las lectoras alemanas, la lectora de la editorial no le gustó la representación sexual. Bueno, ella se lo pierde. Claro. Y después mira acá justo en la 173, Bachelard, Cioran, lo que nombraste, La caída de Camus y El diario de un seductor de Kierkegaard. Así que ya me voy armando una listita yo. La caída es una novela que para mí fue muy importante, porque me acuerdo que en la adolescencia yo estaba leyendo los libros de Los caminos de la libertad, de Sartre, bueno... Claro, el existencialismo es un humanismo. El extranjero. Y El extranjero. Mi papá me dijo, La caída es para después de los 40, como diciendo, no te gastes en leerla ahora porque no vas a entender del todo de qué va, ¿no? Como diciendo... y me acuerdo que no la leí y me quedó como pendiente, y la leí mucho después, sí, después de los 40, me pareció una novela muy, muy interesante, muy dura en un sentido, ¿no? Se podría llamar también Las ilusiones perdidas, como la de Balzac. Guillermo, hablas mucho de tu padre y de tu madre, ¿alguna influencia literaria? Mi madre, bueno, mi primer nombre, Néstor, tiene que ver con que ella estaba terminando la carrera de letras cuando ya tuvo a los 4 hermanos, ¿no? Entonces yo nací cuando ella estaba estudiando la Ilíada y le gustaba mucho el personaje de Néstor. Entonces me llamaron Néstor y luego después se olvidaron, ¿no? Todo el resto de su vida me llamaron Guillermo, ¿no? Pero mi primer nombre es Néstor. Así que tengo el primer nombre por ese personaje de la Ilíada. Le gustaba mucho a mi mamá Alejo Carpentier. Tenía como pocos autores, pero a los que leía así in extenso, todos los libros. Le gustaba Alejo Carpentier y le gustaba Primo Levi. Claro. De esos dos autores recuerdo que estaban todos los libros en casa. Y bueno, después mi mamá era feminista de la antigua ola, era el feminismo que pensaba que sobre todo el feminismo pasaba por la independencia económica.
O sea que la verdadera cuestión del feminismo era la independencia económica, ¿no? Entonces, la seguía Virginia Woolf. ¿cómo? Siguiendo la Virginia Woolf en ese concepto. Exactamente, ¿qué es lo que dice? Mujeres a ocuparse del dinero, dice en el fondo. ¿Qué nos pasó que nunca nos ocupamos del dinero? Claro. Bueno, entonces mi mamá siempre fue de trabajar, la echaron de la universidad en la dictadura, se buscó otros trabajos, en fin, siempre fue muy trabajadora, muy de levantarse a la mañana y bueno, todas las cosas de la casa y después salía a trabajar. Siempre estaba medio chinchuda, como decíamos. Esa es una un poco frase enojada por todo. Chinchuda. Y después acá hay una frase que me gusta mucho, en la 180, pro captu lectoris, etc. Según la capacidad del lector será el destino del libro. Esa frase la encontré Claro. en un libro de Gombrowicz, que es una especie de diario de juventud, y me gustó muchísimo el concepto, ¿no? Me pareció que se correspondía perfectamente con este dilema que estoy planteando. Bueno, un libro no es nada si no tiene un lector a la altura del libro, ¿no? Yo leí hace poco, por si a alguno le interesa, hay unas clases que dio Adorno que publicó Eterna Cadencia y que son extraordinarias, son muy claras. Lástima ¡Qué bueno! que es como hacer No un curso de sabía. filosofía con él, porque es la desgrabación de las clases que él daba a estudiantes universitarios, donde explica muchas de sus ideas alrededor de la dialéctica, etcétera, de una forma muy amable, mucho más amable que si uno va a leer la dialéctica negativa en crudo, digamos. Claro, en crudo. Esto sería casi como una introducción. Él estaba escribiendo, terminando dialéctica negativa en esos años, y esto es como una exposición de sus ideas. Y el único problema que tiene es que supongamos que eran, creo, 22 clases o algo por el estilo, y hay 17 que están enteras, y después hay unas 5 o 6 que solamente quedan los apuntes que él hacía, pero no están articuladas esos apuntes. Claro. Bueno, pero bueno, bueno, la voy a es lo más buscar, cerca no que uno sabía. puede tener de hacer Claro. un curso de filosofía con Adorno, así que no está mal. Está muy bien porque es que complicado. Yo alguna vez hice algún curso con Martín Coban, mirá. Sí. Ahí por en Eterna Cadencia justo. Y no había... Después me nombrás a los psicólogos, a Jean Piaget, me hizo acordar también a otro. Bueno, yo leí muchísimo a Jean Piaget en una época porque tengo una novela ahí detenida que tiene mucho que ver con los experimentos que hacía él. Me interesaron mucho los experimentos porque son todos experimentos que están relacionados con las estructuras matemáticas y lógicas, ¿no? Él había detectado a través de una serie de preguntas muy sencillas cuál era la madurez intelectual de los chicos, y me gustaba mucho esa idea, que es para una novela, de poder decir algo de... Bueno, siempre está esa especie de discusión, ¿no? De que en qué punto a un chico empieza a ser un adolescente, en qué punto un adolescente empieza a ser un joven, en qué punto puede votar, en qué punto, ¿no es cierto? Me parecía genial que él hubiera identificado, por ejemplo, un tipo de oración que hasta los 11 años los chicos no lo pueden resolver, que es es a partir de la construcción, ¿no? de Una esquemas. estructura lógica que aparece a partir de los 11 años. A los 10 años no, a los 11 sí. Me gustaba mucho hoy está desactualizada la temporalidad, porque hay mucha más estimulación que en el tiempo de la investigación. Puede ser, pero seguramente, bueno, me gustaría ver quizás qué pasa hoy con ese tipo de experimentos. Hoy ¿Qué lo que pasa sí si lo que sí se puede definir es que la inteligencia se construye a partir de esquemas conceptuales, que es lo que va haciendo 6 estudios, es uno de sus libros, sí. y toda la construcción de esquemas desde el recién nacido hasta que bueno, es la parte más importante. También maravilloso, está la idea de cómo se separa el chico del universo, cómo se... La construcción del yo. Bueno,
Eso está bien, esa es como la teoría general de él, ¿no? De cómo se van incorporando los distintos conceptos. Pero me resultó, o sea, lo que me queda así como recuerdo más nítido es una especie de proposición implicacional que es como un acertijo que no lo pueden resolver los chicos de 10 años y recién a partir de los 11 o 12 tienen como la capacidad de operación abstracción. matemática incluso lo ponía en términos matemáticos, ¿no? La operación matemática de grupo, ¿no? De inverso, de poder dar vuelta, restar, ese tipo de cosas. La conservación de la cantidad. La conservación de la cantidad también, sí. ¿Vos sos educadora? ¿Sos Docente. Docente. Docente, sí. Sí. Lo Bueno, que no debes de saber es que vos sos matemático. ¿Cómo? Que sos un excelente matemático, eso no lo debes Por de supuesto. saber. Claro. Sí, claro que sí, cómo no. Tampoco lo podrían saber porque excelente nunca fui. Soy un matemático. Y yo te escuché disertar. Para mí, que toda la vida me llevé matemática a marzo y nunca fui abanderada por eso, para mí eso es sublime. Sublime. Hice una carrera de matemático discreta, no fue tampoco sobresaliente. Para mí que hago medicina, es la otra vereda del sol. No, sí, no, para mí hay una cantidad de imperfecciones. Hay muchísimas. Sí, bueno, sí, pero Mira, te dieron mi una especialidad beca, ¿no? me lleva a preparar tratamientos sí, con sí, fórmulas tuve la matemáticas. Claro. la beca externa del CONICET, sí. Debes haber sido bueno. Era, ¿cómo te puedo decir? Era más o menos, no era muy bueno. Más o menos. Esa. La verdad que la aprovechaste Era súper más o bien. menos. para arriba. Era creativo, digamos, pero Bueno, las eso es intuiciones un poco equivocadas en general. ¿Tanto? No, Pero pero no sé, el libro que no, tienes imperceptible a decir verdad, hay una relación bastante estrecha con Borges, así que tanto no. claro, No, bueno, y si Guillermo da clases de eso. a Borges le interesaba mucho la matemática y yo escribí un libro Claro. sobre eso, ¿no? Porque realmente Claro. fue un interés que él tuvo a lo largo de toda su vida. Y los laberintos. Leyó muchos libros de matemática, consultó un libro de matemática. Sí. Es interesante. Borges, de cábala de matemática le interesaba muchas La metafísica. Sí. La metafísica. Yo ahora incorporé también, aparte, bueno, a mí el derecho y la literatura, pero ahora últimamente por eso me sentí identificada por Piaget, cuando la nombró Guillermo, porque se me dio ahora por la psicología también. Es más, estaba pensando si sigo psicología. La verdad que Dios mío, mamita querida, pero... y después, bueno, ya avanzando sobre la novela, Guillermo, me gusta cómo termina la novela de A, en un momento que me sorprendiste, en la 190, ¿no? Dice, bueno, está con esta chica, se inclinó hacia él para secarlas, pero se detuvo antes de tocarlo. Las pupilas, se dio cuenta, estaban ahora detenidas, fijas en lo alto. El profesor había muerto. Ese final, ¿no? Ahí se cierra como una... Claro, es un final sin epílogo, digamos. En general, en Sí, mi novela como una yo caja... siempre... Sí, dale, perdón, te interrumpí. No, que en mis novelas en general siempre hay algo así como un final que corresponde a lo que sea un final de cuento, el final de la historia, tal como me la imaginé originalmente, pues siempre mis historias las imagino como cuentos más bien, pero los finales de los cuentos tienen ese elemento un poco sorprendente, tajante, ¿no? A veces que las cosas se detienen. Y la novela muchas veces pide que haya algún elemento, una especie de aterrizaje más suave, ¿no? Después del final. Que las cosas se terminen un poco de cerrar o que se vislumbre algo más luego. Y entonces, en esta novela de A, yo pensé que A la hubiera terminado así, de esa forma brusca, y luego la novela que la engloba, que tiene otro final, ¿no? Donde se cierran una cantidad de otras cosas. Cierran todas estas cosas con A que son tan interesantes, y te digo que me sorprendió el final,
gratamente porque en un momento igual no sabía cómo ibas a salir del tema. Yo digo, Bueno, ¿cómo termina? porque la idea ahí es que el profesor de filosofía resuelve de algún modo su búsqueda claro. intelectual, logra llegar a esa revelación, pero no puede transmitirla. Y ese es un poco también el dilema del escritor. O sea, el escritor sabe qué es lo que quiere decir, pero no logra que los demás lo vean en toda su dimensión, por lo menos, ¿no? Claro. Sí, eso lo vi y nada, y me gusta todo ese final, ¿no? Como tan de que se, no sé, de que se viene todo abajo, hablando de la caída, ¿no? Todo, Merton vuelve, ¿no? Logran darle a este hombre, pero no le iba a salir, decir el Oscar, no, el Nobel, y bueno, y pum, y salta. Y el Nobel es como una salta. maldición cuando le llega. Y sí. Porque el Nobel es la estampida de las interpretaciones, ¿no? Bueno, ahora con el premio Nobel todos van a opinar y lo que él quiere que se lea, que es en el fondo lo que Merton había descubierto, va a pasar como, bueno, una interpretación más entre todas. Sí, está todo, y bueno, no dice precisamente eso. Mirá, las últimas líneas, en la 2.13, se da cuenta, le dijo y pronunció en un susurro aterrado. Está todo perdido. Claro, ya está, ya lo que él quiere que se sepa ya queda como una más de las interpretaciones. Es como si alguien dijera ahora, yo sé lo que quería decir Borges. Claro, bueno. Todo es... Todo el mundo habló de Borges, todo el mundo cree saber lo que quiso decir Borges, entonces, como no hay ninguna forma de validar una opinión por sobre las demás, da todo igual finalmente, ¿no? Sí, por eso, y me gusta. Y ahí retomás, como vos bien decís, como para darle un cierre más, inclusive, en el epílogo. Me parece, por eso, me parece bárbaro. Cada vez más... Adela, no sé. ¿te parece si quedó alguna pregunta de las chicas? Por eso, a ver, si hay alguna pregunta de las chicas, porque estamos en horario, se la hacen a Guillermo, de las chicas o los chicos, porque vi ahí que estaba Víctor, había momentos de 22 personas, 23, no sé, había... Bendito eres, pero Víctor. bueno, si alguien tiene algo para decir o preguntar a Guillermo, y si no lo liberamos, pobre, que ya le hemos... Víctor fue el cupo de los varones, ahora tenemos un cupo. Es cierto. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guillermo? Claro. Mira, yo en una página que es la 157, vos estás haciendo referencia a un término que a veces se usa en ajedrez. Me gusta leer mucho y bueno, este es un libro que lo terminé en 2 días porque me encantó, me encantó. Pero en esa página de 157 estás mencionando una posición de ajedrez. ¿También te interesa el ajedrez? Sí, jugué mucho al ajedrez, de chico jugué mucho, fue mi primer deporte, digamos. Mi primer viaje fuera de Bahía Blanca fue para jugar al ajedrez. Viajé solo a La Plata a los 11 años, a los 12 años me fui a jugar el nacional de los torneos Evita a Córdoba. Jugué incluso con chicos de mi edad que después fueron muy buenos ajedrecistas. Pero me maravilla los términos y cosas que tenés que de repente son de ajedrez que uno, si no desconoce, no las puede traer. Pero fíjate esto. Hay un cuento muy famoso de Rodolfo Walsh que tiene que ver con este concepto. O sea, también está dentro de la literatura el ajedrez, está muy representado. Hay otro cuento de Abelardo Castillo, está una partida de ajedrez de Stefan Zweig. O sea, hay muchas, en la obra de Borges también aparece mucho el ajedrez. Yo escribí un artículo sobre el ajedrez en la obra de Borges, si a alguno le interesa después. Sí. Muy bueno. Sí, buenísimo saberlo. Yo, por ejemplo, en ese que vos hablás, lo dieron a la televisión pública en su momento en Variaciones Walsh.
y lleva el nombre de esta posición que se pone Xuan se llama. a mí me encanta todo lo que vas agregando, es como que hay un libro, es increíble como uno no sabe si detenerse en el libro tuyo, en el libro que hay dentro del libro, es increíble. Pues eso es lo más difícil siempre, cuando uno lleva dos historias en paralelo, siempre para el lector hay una que queda por debajo de la otra, ¿no? No se leen en general con el mismo interés, eso es lo que más me preocupaba. Pero acá quedó maravilloso. Bueno, muchas gracias, eso la verdad que son esas cosas que uno nunca está seguro de cómo lo hizo finalmente, ¿no? Porque quizá dentro de algunos años vuelva a leer la novela mía y la pueda ver así con... Eso pasa también, ¿no? Uno se distancia durante algunos años y después dice, bueno, esto salió bien, esto más o menos, esto podría haber estado mejor. No, pero muy bueno, muy bueno todo, muy bueno. Gracias. Bueno, Guillermo, entonces, salvo que alguien quiera preguntar algo más, te dejamos tranquilos, te agradecemos el espacio. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias por leer, por la atención, por las preguntas. Lo disfrutamos y muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos por estar acá. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Adela. Gracias, Guillermo. Gracias a todos.